Bueno, antes de nada, es que ricasco por venir a escucharme. Un poco para tener idea del público. ¿Cuántos de vosotros sois inversores y cuántos sois emprendedores? Emprendedores primero. Muy bien. ¿Inversores? No hay ningún inversor todavía. Vale, perfecto. Más que nada para ver el público y dirigir. Bueno, pues lo que voy a intentar hoy es brevemente un poquito hablar de 10 claves. ¿Puede haber más? Somos Coven, Coven Group, y la palabra Coven significa aquelarre, ¿no? Antiguamente es donde los brujos y brujas se solían reunir. Seguramente no para montar aquelarres, pero sí que creemos que era para hablar de tecnología y hablar de medicina y hablar de temas que eran muy disruptores para aquella época, ¿no? Entonces hemos querido hacer un símil a esos aquelarres y para nosotros significa una red de contacto, ¿no? Un networking, que es lo que se hacía en aquellos eventos, inclusión. Las brujas estaban muy presentes y yo creo que hoy en día todavía las mujeres somos minoría tanto en la fase emprendedora como en la fase del mundo de la inversión. Queremos que haya más emprendedoras y más inversoras en el ecosistema. Diversidad de raza, de cultura, de idiomas, de tipos, de verticales. Por eso somos un fondo también generalista. Tecnología y disrupción, que era, ¿no?, lo que aquellos aquelarres creemos que significaban. Estos somos los brujos y brujas del equipo. Yo, Unai Carmona y Iker vienen de ser parte del equipo de TicketBiz antes de que lo que fue el éxito, la venta a eBay, que es una de las startups tecnológicas quizás más conocidas aquí de Bilbao. Y ahora pues somos un equipo que tenemos, entre otras, también la chapela de inversores, ¿no? Somos un fondo que nos consideramos entrepreneur friendly, ¿no? De ahí esa relación o esas claves en cuanto a tener la empatía suficiente de entender al emprendedor, porque también venimos de haber emprendido y haber sido estar en el otro lado, ¿no?, muchas veces de la mesa en las negociaciones, y al mismo tiempo ahora somos inversores. Entonces decimos que somos Sherpas porque muchas veces ayudamos a las startups, ¿no?, a llevarles la mochila o a verles o guiarles en coger un camino u otro sabiendo que hemos pasado por ahí. Somos entrepreneur friendly, nos consideramos un fondo amigo del emprendedor, y Smart Money desde el punto de vista de intentar aportar algo más que puro capital, ¿no?, sino capital inteligente. Son los pilares. Siempre digo que no es esas perspectivas, cómo nos ven muchas veces las startups a los inversores, ¿no? Somos tiburones, nos sobra la pasta por todos los lados, es todo súper fácil. Y vais a donde los inversores pensando, pues eso, ¿no?, que les sobra el dinero, les sales por las orejas y al mismo tiempo que os van a intentar comer, ¿no? Son el tiburón que van a aprovecharse de vosotros, etc. Es un poco muchas veces cómo nos veis. Y luego pensáis, o hay muchos inversores, business angels o corporaciones, que es así como ven a los emprendedores, ¿no? Pues gente que está programando desde cualquier parte del mundo, súper bien, jugando a... ¿No? ¿Pero por qué? Porque son titulares también. Esto es un titular real de un periódico. Entonces, estos emprendedores están todo el día aquí, jugando al ping-pong, programan un poco y luego se pegan un éxito, un pelotazo y ya está, ¿no? Y yo aquí realmente invirtiendo. Pues yo creo que hay que acercar ambos mundos. Lo habitual es que ese acercamiento exista cuando has estado en ambos lados de la mesa, como decía. Pero bueno, os voy a explicar un poquito las 10 claves para tener la empatía de entender qué es lo que busca un inversor y al mismo tiempo nosotros inversores entender por qué habéis emprendido, ¿no? Yo creo que las áreas claves son en la parte financiera, la parte legal y las expectativas, en ambas áreas, ¿no? Mi compañero siempre dice que la vida es cuestión de gestión de expectativas. Porque cuando las expectativas de ambas partes están claras, es mucho más fácil que no haya ningún problema o que no haya ningún tipo de roce el día de mañana. Y al final no es más que entenderlas y, si es posible, plasmarlas en un pacto de socios, si son cuestiones legales, o en las fases de negociación de la valoración a la fase inicial, ¿no? Entonces, esas 10 claves las he dividido un poquito en estas 3 categorías. ¿Qué es lo primero que normalmente soléis negociar o comentar con los inversores? La primera vez que
os sentéis con un inversor es porque vais a levantar dinero, levantar capital. ¿No? Entonces, las claves cuando vais a tener esas conversaciones van a ser la valoración, ¿no? ¿Cuál es la valoración de tu compañía? ¿Cuánto vales? ¿Cuál es el runway? ¿Cuántas necesidades de caja vas a tener a futuro? ¿En qué fase estás? ¿No? Y el tema de la valoración depende mucho de la fase en la que estéis. Si sois una compañía pre-revenue, obviamente no os vamos a hacer una valoración de múltiplo de MRR, ¿no? O de una RR por un múltiplo del Industry Standard que puede estar entre el 8 y el 25, porque no tenéis ventas. Lo normal es que si estáis en una fase pre-revenue, se aplique un modelo Vercus, que es el valorar a los emprendedores, el producto, la tecnología, etcétera, o un modelo tan simple como el me quiero diluir un 10% y la ronda son 200.000. Mi compañía vale 2 millones, punto. Y no me quiero diluir más. Y ya está. Entonces, lo primero que vais a tener que hablar es el tema de la valoración, ¿no? Tenéis que tener muy en cuenta cuánto creéis que valéis, si podéis demostrarlo. Si ya tenéis, si estáis en una fase en la que ya tenéis ventas, pues normalmente se aplica en unos múltiplos según el modelo de negocio. Pues si sois un SaaS, si sois un modelo de suscripción, pues un poco en base a los units economics. Si estáis en pre-revenue, pues vais a tener que defender un Vercus o vais a ir a un modelo más de decidir qué es lo que queréis diluiros. Entonces, tener una conversación abierta con el inversor, porque si es un inversor acostumbrado a invertir en esa fase, pues va a entender que esas son las reglas del juego de la valoración. Estrategia de futuras rondas y exit. De nuevo, expectativas. Tenéis que saber cuál es el futuro de vuestra compañía. ¿Por qué? Tenéis que saber cuál es el futuro de vuestra compañía a lo que a inversión y financiación se refiere. ¿Vale? Yo soy un inversor que invierte en early stage. ¿Cómo monetizo? ¿Cómo recupero yo la inversión en esa startup? Yo la recupero si hay un secundario, es decir, si viene un fondo y adquiere una parte de la compañía y quiere un porcentaje más del de la ronda, por ejemplo, ¿no? La ronda es de 1 millón, pero hay un inversor que quiere un poquito más. Pues entonces los socios ahí pueden vender parte hasta llegar al 1,5 millones y es una operación secundaria. Yo he vendido mis participaciones como inversor a otro fondo. O en el momento que hay un exit, cuando la startup es adquirida o vendida a una compañía del sector que quiere adquirirlo. Eso es lo que se llama exit. Yo tengo que saber qué es lo que vais a hacer. Si a mí una startup me dice, no, esto pues ya levanto una ronda y luego pues va a hacer un break-even y luego pues yo quiero vivir de esto toda mi vida y bueno, pues igual dividendos. Pues no, porque no es la tipología de proyecto en el que invertimos ni los VCs ni los business angels, según en qué fase invierte el inversor. Entonces tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis hacer con la compañía en cuanto a financiación e inversión se refiere, ¿vale? Y exponerlo. De nuevo, gestión de expectativas, porque en base a eso habrá una tipología de inversor que vaya a entrar o no. Y vosotros también tenéis que ser después consecuentes con eso, porque hay mecanismos también que se pueden después reflejar en el pacto de socios. Y el tema de los coinversores también es muy importante, ¿no? A un inversor, primero, depende de en qué fase estás. El inversor puede ser un lead investor o no. Tú con un lead investor vas a negociar unas condiciones que a veces son diferentes a las de un follower. Tenéis que saber nuevamente pues, cuáles son las reglas del juego. Un lead investor a veces te va a pedir pues, una valoración un poquito más baja o un descuento. ¿Por qué? Pues porque es el lead investor. O en el momento de la valoración, el lead investor fija la valoración y todos los demás fondos que entran en esa ronda muchas veces no tienen nada que decir. Vosotros negociáis la valoración con el lead investor, que es el que va a meter el mayor porcentaje de la ronda, y ya tenéis el trabajo hecho. Porque el resto sabe que por industry standard o por reglas del sector aceptas la valoración negociada con el lead investor, punto. Ya está, ya no tenéis nada más que hablar y lo normal es que los followers lo acepten, ¿vale? Entonces, pues tenéis que un poco ir viendo cuáles son los coinversores de la ronda y tener mucho cuidado en quién queréis que entre, porque muchas veces los inversores unos con otros tampoco suelen casarse bien, ¿vale? Entonces tenéis que entender que muchas veces los VCs quizás no les guste que haya un inversor muy institucional o un inversor que sea más de un brazo industrial que lo que quiere es
que vuestro proyecto sea el consultor de tecnología de una de sus unidades de negocio. Si entra un inversor de esta tipología, también, gestión de expectativas, decirle que vosotros lo que queréis es seguir creciendo, seguir levantando más rondas y que seguramente los clientes que vais a tener en este mercado o en mercados internacionales son la competencia de ese inversor. Pero que lo tenga claro, porque no vais a ser esclavos tecnológicos de ese inversor tecnológico o industry investor, sino que vais a venderle a otros como él. Y tiene que tener claro eso, porque si no, sois como trabajáis para ellos, digamos, ¿no? Entonces, entender muy bien cuáles son los coinversores que vais a tener en la ronda. La parte legal. La parte legal normalmente se refleja en un pacto de socios, ¿no? ¿Alguna vez habéis tenido que leer o redactar? O bueno, redactar lo hacen los abogados. Recomendación número 1. Buenos abogados, siempre. Que os expliquen, que os defiendan, etcétera. Lo mismo que nosotros, inversores. Mira, todo el rato estoy hablando como si fuese uno de vosotros. Pero sí que os recomiendo que contratéis a unos buenos abogados que os ayuden. En la parte legal son estos 8 puntos los que he identificado dentro de como los más importantes, ¿no? Que serían el compromiso con el equipo cofundador. Ahora os lo detallo, ¿eh? La libertad del equipo versus la capacidad de supervisión también del inversor, la estrategia de salida o de retorno, los no dividendos sueldos, que ahora detallo también, y el tema de las garantías de cumplimiento del pacto. Compromiso del equipo cofundador. ¿Qué espera un inversor? Un inversor espera que os quedéis en el proyecto, porque en las fases tempranas, cuanto más temprana es la ronda, el mayor valor, de ahí el modelo Vercus, sois vosotros. Entonces, el inversor tiene que garantizar que vais a quedaros en la compañía un cierto tiempo. Y si no os quedáis y os vais, pues habrá unas consecuencias que se reflejan en el pacto, ¿no? En esas reglas del juego que habéis acordado. Industry Standard. Pues normalmente se establece un lock-up period, que se llama el vesting, mínimo de 4 años. ¿Por qué? Pues porque el periodo medio de éxito de una compañía suelen ser 7 años, ¿no? Pues bueno, según en qué fase invierta, un inversor que entra ya en una serie seed, serie A, te va a exigir 4 años, muchas veces desde que entra el propio inversor, no desde que fundasteis. Depende un poco de lo que lleguéis a negociar, ¿no? ¿Por qué? Porque si os vais, yo he confiado en vosotros y en la capacidad que tenéis, en vuestro conocimiento, en vuestra manera de afrontar los problemas, de la capacidad de pivotar en caso de problemas, como personas y como emprendedores. Si os vais, yo no sé quién va a liderar esa compañía. Yo no he invertido ahí. No solamente es el modelo de negocio donde se invierte. Y el pacto de no competencia, ¿no? Pues es bastante obvio. Es decir, no podéis trabajar o trabajar para la competencia. Es bastante estándar, ¿no? Eso es lo que un inversor en un pacto de socios busca. La libertad del equipo versus la capacidad también un poco de interferir que tiene el inversor. Otros 2 temas que tenéis que comentar. Es cierto que la mayoría de estos puntos son bastante estándares en un pacto de socios. ¿Por qué? Lo interesante es que la mayoría la tenga el equipo cofundador. Pero yo como inversor también quiero que tengáis, porque sois vosotros los que entendéis del negocio, de cómo va el sector, de cómo va el mercado, etcétera. Entonces, si he confiado en vosotros es porque he confiado en vuestra capacidad y en vuestro criterio. No he invertido en vosotros para que luego mande yo. O sea, sobre todo cuando nosotros que tenemos un perfil generalista, sabéis mucho más de lo que sabemos nosotros sobre vuestra industria, sobre vuestro proyecto, etcétera. Entonces, un inversor también va a querer que vosotros tengáis la mayoría del derecho de voto en junta y consejo. Pero es cierto que a veces pues sí que al inversor le interesa estar en, pues bueno, como un asiento de advisor, un asiento de observador, de manera que pueda dar su opinión, os pueda guiar, y de ahí sobre todo cuando tenéis inversores que os pueden aportar smart money, ¿no? Alguien que ha estado en un sector como el vuestro, en un modelo de negocio como en el vuestro, creo que para vosotros también es interesante que los inversores tengan un asiento y os ayuden. No para que os controlen,
sino pensarlo que es para que aporten valor, ¿no? Y ahí vosotros veréis, hay veces que tenéis inversores de diferente índole y hay inversores que son mucho más cañeros y hay inversores que son más friendly. Pues intentad que los inversores friendly tengan un asiento en el consejo, porque se van a posicionar un poco a vuestro lado. Y van a decir, oye, fondo, muy bien, que pues no han traccionado como han traccionado, pero vamos a ayudarles en vez de vamos a machacarles. Pues, o vamos a ayudarles en hacerles un follow-on. Ha habido un momento duro, no han traccionado en ventas, si no levantan, se les ha cortado el runway, si no invertimos ahora y hacemos el follow-on, esto se cierra, chavales. ¿Qué hacemos? ¿Acompañamos o dejamos que muera? Pues depende de quién tengáis en el consejo, os puede ayudar, os puede decir, haya cuidados. Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos para que les incluyáis. No significa que tengan derecho a voto, pero sí derecho a presencia y que os respalden un poquito. Y el tema de las materias reservadas, ¿no? Es cierto que normalmente los inversores exigen materias reservadas y es el hecho de que tengáis que acordar con los inversores temas como subidas de sueldo. Pues eso pasa y se tiene que aprobar por todos los inversores. Porque si no, inviertes y de repente te pones un sueldo que el runway te pasa 3 meses. Pues no tiene sentido. Así que sí que hay materias reservadas en tema de sueldos, en tema de contrataciones, a veces. Por ejemplo, que hagáis una ampliación de capital a una valoración inferior a la que ha entrado un inversor. Pues os lo va a vetar, ¿no? Porque lo que estáis haciendo al final es devaluar la participación del inversor sin causa alguna, seguramente. Porque menos que pre-revenue, algo raro ha tenido que pasar si ha entrado alguien, ¿no? Entonces, depende en qué fase ha entrado el inversor, pero normalmente son materias reservadas donde el inversor tiene capacidad de veto. Libertad de venta y ventanas de salida. Estos son los drag-along, tag-along. ¿Conocéis las cláusulas? Que son las habituales para defender el drag-along, suele ser para defender supuestamente a la mayoría de la parte cofundadora, ¿no? Para defender a los emprendedores. Y el tag-along suele ser para defender a los inversores minoritarios. ¿No sabéis? Os doy pinceladas. Vale, ejemplo. Tengo una compañía y tengo el 80%, soy cofundador, somos el equipo cofundador, tenemos el 80% de la compañía y nos viene Cabify y nos va a comprar la compañía. Pero es que quiere el 90% de la compañía mínimo. Entonces voy yo a los inversores y les digo, oye, mira, que viene Cabify, nos ha hecho una oferta de 15 millones para adquirir la compañía, pero es que quiere el 95 o quiere el 100. Tenéis que vender. Y coge el inversor y dice, pues no quiero vender, porque me parece que no valéis 15, que creo que si traccionáis, si seguís creciendo, podéis valer el 30. Y yo aquí he entrado para hacer un por 30. Pues no vendo. Es una putada, porque el emprendedor dice, jo, ¿cómo que no? Si yo no sé si voy a volver a tener una oportunidad de éxito así. 15 millones. Oye, que yo me voy a llevar un pellizco vosotros también. Pues no vendo. Pues eso, para eso está el drag along. El drag es el derecho de arrastre. Lo que hace el emprendedor es decir, no, tú ya has firmado un pacto de socios en unas condiciones. Si la oferta supera el 70% de la compañía, con un TRX, con un múltiplo mínimo de X, estáis obligados como inversores a uniros a la oferta y a vender vuestras participaciones. Punto. No hay nada más que negociar. Entonces tú vas y le dices al inversor, oye, Cabify 15 millones, enhorabuena, lo vendemos mañana, os avisamos cuando tenéis que ir a la notaria. Punto, porque está en el drag along. Y el emprendedor ha sido capaz de salir de la compañía y hacer un exit, independientemente de que el inversor le parezca que ha conseguido un múltiplo interesante o no. Se pueden establecer mínimos, un por 3 de valoración, una TRX, ¿no? Entonces, suelen ser normalmente aspectos bastante realistas para que el inversor tampoco pierda dinero, porque muchas veces el emprendedor tiene un porcentaje tan alto que cualquier oferta le vale. Pues bueno, normalmente suele ser justo mínimo como para recuperar la inversión del inversor. A partir de ahí, el tag along. El tag along es lo contrario. Se defiende a los inversores minoritarios. Viene Cabify y le dice a la startup, oye, que os voy a comprar el 50% de la compañía. Y dice el inversor, genial, vendo mi 50 y el resto que se queda ahí. Va, me queda otro 30% de lo mío y los inversores que se queden ahí en la cap table, forever.
Y dice el inversor, pero no, como que yo también quiero vender, que a ver cuándo vuelvo a vender. Si ya os compra Cabify, este no se lo va a vender a nadie más. Entonces es cuando el inversor dice, no, tengo derecho de acompañamiento. Es decir, me uno. Lo que va a hacer es comprar el 50% de lo que tiene el cofundador y el 50% de lo que tiene el inversor. De manera que al menos el inversor es capaz de monetizar parte de la inversión. Entonces, normalmente suele ser cuando el exit es en un porcentaje inferior a la totalidad. Aquí lo que se defiende es al minoritario. ¿Qué pasa muchas veces si no? Que los inversores que han entrado en fases tempranas tienen un porcentaje muy pequeño de la compañía porque se han ido diluyendo y se quedan ahí. Y al final son los que más arriesgan, han creído en vosotros al principio y en el momento que luego vendéis, como son pocos, si es un 5%, pues les dejáis ahí morir para siempre, ¿no? Pues es para defender. Entonces, estos dos aspectos se suelen incluir en el pacto de socios. Y de nuevo es tener la empatía de entenderlo, ¿no? Yo siempre digo tener la empatía de entenderlo porque siempre espero que algún día también seáis inversores. Que hagáis un exit súper interesante y os paséis al otro lado. Entonces, mirar al inversor como alguien que esperáis en el futuro y como alguien que no deja de ser un miembro del equipo más. Entonces, el tema también de las ventanas de salida. Hay veces que los inversores establecen una ventana de salida, ¿no? Según en qué fase entren, te dice, mira, yo, si no sois capaces de vender la compañía dentro de 4 años o de 5 años, cogemos a una consultora que nos trabaje un M&A, que nos haga una búsqueda de un potencial comprador, etcétera, y se establece a veces pues quién paga esa consultoría. Normalmente suele ser la startup una parte, un porcentaje de los inversores, pero al final lo que se intenta con eso es forzar la venta porque el inversor necesita un retorno del capital. Se puede incluir también en el pacto de socios, ¿vale? Eso es para que el inversor pueda dar salida a sus retornos. No dividendos, bastante habitual, por pura lógica. Si voy a exit, voy a riesgo, no hay dividendos. Sueldos justos, suele estar en materias reservadas, que también lo he comentado, pero tener sentido común en ese sentido. Típico modelo financiero con unos sueldos del equipo cofundador elevados, va a echar para atrás al inversor, seguro. Porque estáis en una fase en la que dice, yo invierto aquí y me arriesgo y vosotros estáis con un sueldazo. No, aquí arriesgamos todos. Luego ya nos pondremos sueldos y siempre somos muy partidarios de ello. Que cuando hay rondas y entra capital, también tenéis que tener una remuneración acorde. Pero al principio es momento de ajustar y de alargar runway. No acortéis el runway por tener un sueldo al principio, ¿vale? Para eso están las rondas. Por eso estáis en negativo. Y garantía de cumplimiento de pacto. Pues bueno, normalmente suele haber unas mini o depende, pues unas sanciones en caso de que no cumpláis, ¿no? Y, bueno, voy bien de tiempo. Y luego las últimas dos, que están un poco dentro de lo legal, porque también se suelen reflejar en el pacto de socios, pero yo creo que lo considero más en la parte de expectativas, porque al principio es como que quedamos, invierto, y hemos quedado en que me vas a compartir la información, que me vas a mantener informado o informada, que voy a tener un asiento y de repente no recibo noticias vuestras, no tengo el reporting, no sé nada, no sé si estáis vendiendo, no sé si... Entonces, si hay una... Y suele estar en el pacto, ¿eh? Si habéis quedado con el inversor en que le vais a contar una vez al mes cómo vais, pues contárselo, ¿no? Porque si no la sensación de, mira súper majo al principio, tiene la pasta y ahora no sé nada de él. No sé cómo va, no sé cómo va el proyecto. Pensar si encima los inversores, los VCs, os van a machacar a reports. Pero a veces estáis en la fase temprana del inversor. Pensad de nuevo que el reporting a un business angel normalmente debería de incluir, y yo siempre lo digo a los emprendedores, una sección de cómo puedes ayudarme. Es decir, esto es lo que me ha ido bien este mes, esto es lo que no está yendo bien. Punto número 3, ¿cómo puedes ayudarme? Hazme intro. Estoy empezando a pensar en levantar la siguiente ronda. ¿Qué fondos crees que podrían estar interesados? ¿En cuáles me puedes hacer la intro? En estos. Entonces, que el reporting no sea un reporting, sino sea un compartir con alguien, porque si realmente os está aportando Smart Money, os puede seguir acompañando, ¿vale? Y cumplirlo. Y el tema de la expectativa también en cuanto a esa fase esa parte de ayudar.
hay business angels o hay incluso fondos que a veces entran con una parte de capital versus porcentaje de la compañía, más time for equity, ¿no? Una parte de programa de aceleración, programa de incubación, programa de mentoría, lo que tú quieras, ¿no? Donde hay un porcentaje quizás de la ronda que es sin capital. Es más por esa aportación. Bueno, si es un programa establecido de una aceleradora o de una incubadora o una startup builder, lo normal es que esté en el contrato y esté muy bien definido. Tenéis 25 horas de mentoría con no sé quién, tenéis X horas de mentoría con estas áreas, luego hay un demo day, os ayudamos a hacer intros a los fondos, vais a entrar en un funnel, no, sí, lo que sea. Normalmente suele estar muy regulado. Si hay un business angel que os ha dicho, mira, te voy a meter 10.000, pero quiero que me des el 2% pues, por advisorship, porque te voy a ayudar, porque tengo un montón de contactos, porque tal, acordarlo. Si puede ser con un acuerdo entre las partes, que no tiene por qué estar en el pacto, pero sí un acuerdo, un contrato que os defienda, mejor, porque así queda también muy regulado. Él sabe lo que tiene que aportar a cambio de ese 2%. No vayáis nunca por encima del 1,5% a un advisor, ¿vale? Suele estar entre el 0,5 y el 1,5, industria estándar. Y definir muy bien, porque si no hay veces que, es que estoy liado, porque tal, ya tiene el porcentaje de vuestra compañía. No sé, puede ser en equity o puede ser en phantoms, ¿no? Pero ya lo tiene. Entonces, definirlo bien, pues para protegernos a vosotros también y para que él sepa, pues bueno, pues qué es lo que tiene que, o qué es lo que esperáis de ellos. Y el tema de networking, talento, rondas futuras, ¿no? Nuevamente, pues aprovechar un poquito de esta red que normalmente suele tener el Business Angel de necesito un CMO porque, bueno, en esta ronda quiero meter a alguien. Pues mira, la CMO de esta startup, de una vertical similar a la vuestra, está buscando un nuevo reto porque, bueno, ya van a hacer el exit y, os va a aportar un montón. Pues un poco apalancaros también en el conocimiento y los contactos de los Business Angels para la parte de talento, que es crucial en una startup, y para la parte de rondas también. Que os hagan intros. Normalmente los fondos y los Business Angels tenemos bastante relación porque nos conviene. Yo como Business Angel o como fondo en fase super early stage me interesa conocer a los fondos que están en la ronda posterior porque un poco la garantía de mi posible retorno es que la startup se siga capitalizando, que siga creciendo y en algún momento dado haya un secundario, como os he dicho, o haya una venta a otra compañía, ¿no? Entonces, a mí me interesa hacer intros, que entre otro inversor, que sigáis creciendo, porque si no mi probabilidad de retorno se reduce. Entonces, pedírselo. Oye, ¿con cuál tienes muy buena relación? Pues con este. Por vertical os cuadra este, por fase este. Tirar de ellos. Así que un poco serían esos. Sí que es cierto que los fondos, a día de hoy, muchos de ellos tienen lo que es la parte de platform, donde tú tienes pues, una plataforma con un acceso a pues, emprendedores de esas verticales, donde puedes hablar con ellos, te pueden dar una sesión de 1 hora de, pues no sé, cómo hice el A/B testing de un modelo de suscripción B2B cuando estaba en fase no sé qué en Francia. Pues eso ayuda un montón. Entonces, normalmente suelen tener platforms, que son como valores adicionales, y la razón es que cada vez hay más capital en el mercado nacional, cada vez hay más fondos nacionales e internacionales, y muchos fondos están peleando entre ellos para conseguir proyectos buenos. Entonces, cada vez os dan más o os ofrecen más para que os vayáis con ellos como inversores. Entonces, bueno, es algo que tenéis que mirar también. Eso se suele regular en los VCs en platforms. Nosotros desde Cowen la intención es lanzar el primer platform de Business Angels. Pues bueno, está work in progress. Y por último, nada, cinco tips de propina rapiditos y es pensar muy bien qué tipo de inversor queréis que entre en cada una de las fases. Pensarlo muy bien, hacer los deberes, porque a mí cuando me viene un emprendedor diciendo que está levantando una ronda de 1,5 millones, pues le digo, mira, si no has hecho los deberes para esto, no me quiero ni imaginar los deberes que haces para, no sé, para intentar venderle a un cliente. Entonces, cada vez que habléis con un inversor, haced los deberes, entender muy bien en qué invierte, en qué fase invierte, por qué es interesante, pero primero, que me llamas es porque quieres que esté en la cap table. Voy a ser un miembro del equipo más, entre comillas. Entonces, no es cuestión de pedir dinero por pedir, sino es cuestión de pedir dinero a gente con la que queréis contar en el proyecto. Entonces, bueno, pues es un poco como la carta a los Reyes Magos. Empezar por aquellos que os encantaría que estuviesen, ir a por ellos.
Y luego, si os dicen que no, pues ya iréis bajando a los otros. Pero hacer los deberes y pensar muy bien qué es lo que necesitáis en cada fase. Porque a veces necesitáis puro capital. Fondo internacional, nacional, por vertical, generalista, con contactos, pensarlo. Exponedlo sin miedo. Yo no me quiero diluir más de esto. Estas son mis condiciones. Quiero que me aportes esto. Un emprendedor que da la sensación al inversor de que yo le tengo que rogar poder entrar es el que nos gusta. Y no el que nos pide dinero. Es que necesito dinero. Ya, bueno, porque suena muy desesperado. Entonces, exponerlo, defenderlo. Porque si defendéis vuestra participación, también vais a defender vuestro pricing en un cliente. Vais a poder defender otras cosas. Dice mucho de vosotros. Que nuevamente, invertimos en vosotros, aparte de los modelos de negocio. La empatía en las negociaciones, ser capaces de entender ambas partes, yo creo que es crucial. Y el conocer las reglas del juego. Ahí, como os he ido comentando, hay ciertos industry standards que son los que son. Yo creo que es interesante que, pues por eso, que un abogado os diga cuáles son y que cuando sentéis en una mesa de negociación seáis conscientes de que lo que pedís tiene sentido o no tiene sentido. Porque al final el inversor que está, es su día a día, el estar negociando esos puntos. Entonces, bueno, no vayáis con cosas que el inversor te va a decir, esto no, pero encima es que no es ni... O sea, no, es algo que ni se habla del tema. Entonces, conocer las reglas del juego es muy importante. Así que, bueno, eso ha sido mi presentación. Yo creo que con esos 10 tips cubriríais todas las áreas. Bueno, estos somos nosotros. Y siempre creemos que el futuro es ahora, más que nunca. El mundo de la tecnología, creo que estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia. Así que muchísima suerte con los proyectos, porque todos habéis levantado la mano de emprendedor. Y nada, pues si veis que estáis en la fase correcta, en el momento adecuado, encantados de conoceros también y de escuchar vuestros proyectos. Y ahora preguntarme. ¿Dudas? Sí. Sí. Vale. Está mi compañero Unai ahí haciendo el reverse pitching, que es donde nosotros nos pitcheamos como fondos, ¿no? Nosotros invertimos en la primera fase, la primera ampliación de capital, normalmente suelen ser casi en la fase de 3 Fs, rondas de 150.000 más o menos, valoraciones entre 800.000 y 1,5 millones son las óptimas para nosotros. Somos generalistas, no invertimos en ninguna vertical en concreto, pero porque invertimos en vosotros. Entonces, sí que es cierto que tenemos una visión de fondo, porque mi compañero Unai y Iker pues tienen un background financiero y al final tienen la capacidad, a día de hoy son también, hacen due diligences para fondos, etcétera, tienen la capacidad de desgranar el modelo financiero con una perspectiva de fondo, pero sabiendo que es un papel, porque normalmente entramos en pre-revenue, ¿vale? Entonces, solemos hacer es mirar el Excel y decir, vale, si esto se cumple, genial. ¿Estas personas son capaces de que esto se cumpla? Si ahí hay un match, es cuando invertimos. Para mí, la clave principal para nosotros cuando invertimos en un proyecto es, sin duda alguna, el feeling, ¿vale? Es lo que más nos pesa en la ponderación de si entramos o no en un proyecto. El feeling con el emprendedor. El mirar a los ojos y decir, este chaval o esta chavala va a ser capaz de sacar este proyecto adelante y si no lo saca va a pivotar y si no lo saca va a lanzar otra startup y volveremos a apostar. Es ahí. Porque el sector al final son tan disruptivas las tecnologías y son circunstancias coyunturales también tan cambiantes las de hoy en día que al final es donde invertimos. Tenemos predilección por los modelos más B2B, pero porque tienen unos units economics muchísimo más bonitos que los modelos de puro crecimiento, usuarios, tal, y no vemos una carrera a la rentabilidad o a la monetización cercana. ¿Vale? Sí. Lo que siempre nos suele pasar con los proyectos más de impacto, ¿no? Nos encanta cuando un proyecto tiene la capacidad de impactar y la capacidad de generar revenue. Eso es lo ideal. Entonces, sí que es cierto que, nuevamente,
Y ahí te voy a ser súper sincera. Nosotros somos súper sinceros. Te voy a decir, priorizamos el posible retorno más que lo que son proyectos de impacto. Pero porque no somos un fondo de impacto. Si cumple las dos, nos encantan. Es cierto que haciendo un análisis, de hecho, para un evento, cumplían bastantes ODS, la mayoría de las startups. Pero no porque es nuestro factor principal de análisis. Ya está. Me están diciendo que ya. Pues nada, encantada, muchísimas gracias y mucha suerte.